Buen día. Cupa y Asesores, Capacitación, Tutorías y Contabilidad trae para ustedes el método ABC a través de su servidora Marianelli Cupa Rosales. Es un gusto volver a saludarlos y vamos a comenzar con este tema tan interesante para lo que es el control de los materiales o de los productos que tenemos en los inventarios. Este método ABC se utiliza para la gestión de inventarios, es decir, se clasifican los productos en tres grupos para su posterior evaluación utilizando algún método como es PEPS, promedios, WEPS, entre otros. Entonces, este método se basa principalmente, como ya lo mencioné anteriormente, en clasificar los productos o los materiales en clase A, en clase B y en clase C. ¿En qué consiste esa clasificación? Los de la clase A son los que tengan un costo mayor, los de la clase B un costo medio y los materiales con un costo muy bajo serán en la clase C. Ya que clasifiqué mis materiales o mis productos en estos tres grupos, entonces, ¿cómo se aplicaría el método? Vas a ejercer un mayor control sobre los productos que tengan en la clase A y los que tengan en la clase B un control intermedio y en la clase C un poco control o nulo. A veces se mandan como gastos indirectos de producción porque su costo no es tan relativo, tan importante. Vamos a aterrizar este método para una empresa que fabrica mesas de madera. Y en este caso, aplicando lo que ya analizamos anteriormente, mi clase A estará compuesta por las maderas, mi clase B por el esmalte y los herrajes, la clase C por el resistol, tornillos y clavos. Entonces, en esta clase A, las maderas tendrán que tenerse un control más estricto, serán conteos periódicos y se hará aplicando un método de PEPS o WEPS o promedios para poder evaluar estos productos de la clase A. En la clase B tenemos los esmaltes y los herrajes. En este caso, estos productos serán conteos más espaciados, un control intermedio y también se puede aplicar un método de PEPS o promedios. Por último, los de la clase C, hablando en este caso del ejemplo del resistol, tornillos y clavos, pues hacen un control menor y en ocasiones no se lleva ni un control o un control muy global. Entonces, atendiendo a esto, vamos a realizar un ejercicio para que nos quede un poquito más claro. Aquí tengo un ejercicio de una compañía que fabrica mesas de madera y le pide que desee llevar su control de materiales de los inventarios de sus 6 materias primas con los siguientes movimientos. Entonces, en el primer caso, en el inciso A, dice que vamos a utilizar el método ABC y después el inciso B, con las materias primas clasificadas como A y B, se va a aplicar un método de promedios para controlar la existencia. Vamos entonces, como primer paso, a clasificar estos productos que tiene o estos materiales que tiene esta empresa en el método ABC. Y para esto aquí tengo preparada ya mi lista de materiales con los costos iniciales cuando yo empiece a aplicar este método. En este caso, aquí el costo del madera de cedro tiene 2000, caoba 4000, pegamento, clavos, esmalte 1 y esmalte 2. Para poder clasificar, yo necesito saber cuál es el que representa mayor cantidad o mayor costo respecto a mi inventario. Entonces lo que voy a hacer es hacer una suma de los costos unitarios y voy a hacer una división del costo unitario entre la suma de lo que vale mi inventario, suponiendo que nada más tuviera un producto de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, observo que mi madera de cedro representa el 31% del valor de mi inventario. Voy a hacer lo mismo con los demás productos, pero otra vez nuevamente observen que si yo hago una copia de la fórmula, pues se va a mover las celdas. Entonces, yo lo que tengo que es mantener fijo donde tengo el total de mis costos. Entonces, para mantenerlo fijo, nuevamente le pongo F4 para que me ponga un signito de pesos adelante de la letra y del número, y con eso evitar que cuando yo haga mi copia de la fórmula se mueva. Y entonces, atendiendo a esto, ahora sí puedo clasificar utilizando mi clasificación ABC. Y en este caso tenemos que la madera representa un 63% de mi costo. Entonces, este producto o este material lo voy a clasificar como un elemento de la clase A. Entonces, atendiendo a esto, de mi clase B sería el madera de cedro junto con el esmalte 2.
Y entonces el pegamento, el clavo y el esmalte 1, que representan entre el 2 y el 1% del valor, voy a darles la clasificación C. Entonces aquí en este caso voy a tener un estricto control sobre estas materias primas clasificadas como A y un control intermedio sobre las materias primas clasificadas como B, que en este caso pues es el esmalte y la madera de cedro. Y como conclusión, estas materias primas clasificadas como C, pues las voy a tener así como un poco control, o en realidad, como les mencionaba anteriormente, las mandan directamente como un costo indirecto de producción, lo que se conoce como material indirecto. Entonces, ya clasifiqué mis materias primas utilizando este método, el método ABC. Entonces lo que voy a hacer ahora es esta materia prima, que es madera de caoba, voy a llevar un control más estricto. Voy a hacer conteos con mayor frecuencia, y de las materias primas B voy a hacer conteos pero un poquito más espaciados, y de las C no voy a hacer control, inclusive ni siquiera voy a hacer conteo de esos materiales. Y entonces mis esfuerzos se van a enfocar a controlar únicamente estos materiales. En lugar de tener 6, pues únicamente voy a enfocarme principalmente a una y a 2 como segunda alternativa. Y entonces ahora sí, me voy a mis movimientos. Aquí lo voy a hacer pequeño para traerme un formato de tarjeta de almacén, y entonces quedamos que la que voy a tomar un estricto control de sus movimientos sería la madera de caoba. Y entonces, si observan aquí en mi ejercicio, pues tengo diferentes movimientos. El 1 de enero hay una compra, el 3 de enero otra compra, el 9 de enero otra tercera compra, el 10 de enero es una salida porque producción me está requiriendo para hacer una orden de mesas. El día 11 de enero se hace otra compra de materiales. El 12 nuevamente producción me requiere para hacer una orden número 2. El día 13 hay una devolución de producción que no utilizó madera. Entonces así sucesivamente hasta llegar hasta una orden 3 que me hace una producción para lo que es mesas. Entonces voy a subrayarlo aquí para empezar a llevar mi control acá de esta madera. Observemos que en la siguiente compra no hay caoba, entonces me voy a la siguiente compra y aquí sí observo que hay una nueva compra de esa madera. En el siguiente movimiento también me están pidiendo madera de caoba. Luego hay una compra nuevamente, la voy a subrayar. ¿Por qué lo subrayo? Para así hacerlo como un poquito más práctico e identificar únicamente los movimientos que tengan este material. Por último hay una devolución. Aquí me dice que el artículo es madera de caoba. Y comienzo con la primera fecha, que es el 1 de enero del 2019. En esta fecha hicieron una compra con la factura 1010. Y al ser una compra, pues es una entrada al almacén. Y mi existencia sería de 10 a un costo unitario de 4,000 pesos. Y entonces mi movimiento en valores sería multiplicar los 10 por los 4 del costo unitario, que en este caso yo hice mi compra por 40,000 y ese sería mi saldo. Recordemos que cuando yo hago una entrada, y aquí la voy a poner en otro color, esa cantidad multiplicada por el costo unitario se anota en el debe, y por el contrario, si hago una salida, esa cantidad que yo anoto multiplicada por el costo unitario se anotará en el haber, y el saldo sería la diferencia entre estos dos. Los debes se suman, aquí lo voy a agregar, se suman, y el haber se van a restar. Entonces, atendiendo a esto, voy a registrar el siguiente movimiento. Observen que el movimiento siguiente es el 3 de enero, pero aquí no tengo movimientos de la madera de caoba, entonces no lo voy a agregar aquí en la tarjeta. Me voy hasta el 9 de enero, que ahí sí tengo una nueva compra, y la registro en la tarjeta de almacén. La factura con la que compré es la 139 y compré en este caso 3 piezas a 4,010. Y entonces mi existencia ahora serían los 10 que tengo anteriores más la nueva compra.
Entonces, como notamos este movimiento en entrada nuevamente, pues la cantidad de multiplicar la entrada por el precio va en el debe, y mi saldo lo voy a sacar entonces atendiendo a estos signos. Mi saldo ahora son el anterior más la nueva cantidad que anoté en el debe. Y entonces sigo con el movimiento posterior, el día 10 de enero. Observen que ahora producción le requiere para hacer una orden de mesas que le solicitó un cliente 3 piezas de madera de caoba. Entonces el 10 de enero del 2019, y le voy a poner como referencia la orden 1, le están solicitando 3 piezas. Entonces, como esta es una solicitud, esta es una salida, y en este caso la voy a poner aquí en unidades como salida, y mi existencia entonces ahora tenía 13 menos 3 que me está pidiendo producción, mi existencia sería de 10. Y aquí es donde empieza el método. Atendiendo a las instrucciones, primero vamos a manejar el método de promedios. En este método de promedios, el costo unitario, ¿cómo se maneja? Se saca un costo medio, y observen que aquí mi tarjeta de almacén tiene un costo unitario y un costo medio, precisamente para utilizarlo para este método. Esto nos sirve para sacar el costo a que voy a sacar estas 3, y en este caso lo voy a determinar dividiendo el saldo entre la existencia, pero ojo, antes de mi salida. Entonces en este caso dividiré a 52.030 entre 13, y yo voy a sacar estas 3 a 4.002 pesos. Y como quedamos que lo que se anote como salida va en el haber, entonces voy a multiplicar los 3, pero ahora por el costo medio, porque aquí no hay un costo unitario, es un costo promedio. Y mi saldo entonces sería esto, menos, porque aquí está anotado que en el haber se resta, entonces menos 12.006.92. Y me queda entonces un saldo de 40.023 y una existencia de 10 piezas. Y seguimos con el otro movimiento. El día 11 de enero. El 11 de enero del 2019, según la factura 145, compré 3 piezas. Y entonces nuevamente mi existencia sería de 10 más otras 3 que compré, y mi costo unitario sería de 3.990. Y entonces quedamos que lo que se anote en entrada va a ser multiplicado por el unitario y se anota en el debe. Y mi saldo entonces ahora sería el saldo anterior más el nueva anotación del debe. Siguiente movimiento, 13 de enero. Producción devuelve material no utilizado. Me faltó, perdón, el movimiento. Siguiente movimiento, 12 de enero del 2019. Orden 2. Para la orden 2 me están requiriendo nuevamente 8 piezas. Entonces, en este caso, como es una solicitud de producción, le voy a dar salida del almacén de 8 piezas. Y me van a quedar entonces en existencia únicamente 5. Y nuevamente saco mi costo medio. ¿Cómo lo voy a determinar? Pues nuevamente el saldo entre mi existencia antes de la salida. Entonces voy a tomar 51.993.08 entre 13, y mi nuevo costo medio sería 3.999.47. Y ahora sí, lo multiplico las 8 que me están requiriendo por el costo medio y lo noto en el haber. Y nuevamente determino el saldo restando al saldo anterior la cantidad que me están solicitando. Siguiente movimiento, 13 de enero del 2019. Devolución. Aquí me están diciendo que producción le devuelve madera que no utilizó. Entonces, como no la utilizó, nuevamente le doy entrada a ese material. ¿Por qué? Porque quiere decir que en todo caso estos 8 nada más ocuparon 7. Entonces este que me están devolviendo lo vuelvo a reingresar, y entonces mi existencia ahora es de 6. Pero ¿cómo lo regreso? Pues al mismo costo medio que lo saqué. ¿Por qué? Porque ese es el costo al cual lo voy a volver a reintegrar a mi almacén. Y entonces nuevamente multiplico esa unidad de materia prima por el costo unitario. Entonces ahora mi nuevo saldo sería
el saldo anterior más esta nueva anotación en el debe. Último movimiento, 14 de enero del 2019. Me solicita para la orden 3. 4 piezas y nuevamente es una salida porque producción me está requiriendo ese material. Y entonces a mis 6 que tenía, menos las 4 que me está pidiendo producción, me queda una existencia de 2. Y entonces nuevamente saco el promedio, dividiendo el saldo entre la existencia. Y observen que me da exactamente el último. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna compra intermedia que me haya hecho modificar mi promedio, como fue en este caso. Como aquí tuve una compra entre estas dos, mi costo medio cambió, pero aquí como no hay ninguna compra ni ninguna entrada a un precio diferente, pues sigue siendo el mismo costo medio. Entonces multiplico 4 por 3.999.47 y me dan 15.997.87. Y saco el saldo nuevamente tomando el anterior menos lo que anoté en el haber. Entonces, si se fija, madera de caoba, llevo un control más estricto al 100% y voy a ir a hacer recuentos físicos cada cierto periodo de tiempo. Puede ser que vaya cada semana, cada 15 días, y voy a ver si efectivamente tengo en existencia 2. Entonces, así es como se llevaría en el método de promedios, y en este caso utilicé la materia prima clasificada en el método ABC como el grupo A. Voy a hacer este mismo ejercicio, pero utilizando el método de PEPS. Entonces, si yo decido en la empresa utilizar el método PEPS, ¿cómo quedarían mis movimientos? Mis dos entradas iniciales no cambian porque en realidad tú compras en la materia prima al mismo costo y entonces no tiene diferencia. Lo que cambian en sí son las salidas. En sale el método, yo voy a llevar estas dos compras tal cual como lo utilicé en el método anterior. Y ahora sí, en esta orden 1 voy a empezar a manejar mi otro método. Y comienzo. Me piden 3 y nuevamente me quedan 10. Hasta aquí se parecería mucho a este método, pero aquí es donde hay la diferencia. Observen, como este método me dice que primeras entradas, primeras salidas, pues yo voy a ver cuáles entraron primero. Entonces yo veo que primero entraron 10 a 4.000. Entonces estas 3 voy a tomarlas de estas 10 a 4.000. Aquí voy a tomar este costo unitario, no un medio como lo hice acá arriba. Multiplico 3 por 4 y lo voy a tomar en el haber. Y para el saldo, nuevamente voy a tomar el saldo anterior menos esta cantidad que anoté en el haber. Siguiente movimiento, es una compra y quedamos que la compra pues no me va a afectar. Entonces hago la compra del día 11 de enero, que son 3 piezas, tengo 13. Y también al mismo costo que lo adquirí, que son 3.990, y al multiplicarlo, esas 3 por 3.990, pues me da la misma cantidad que me daba en este método, porque quedamos que las compras no se afectan. Pero si mi saldo, en este caso ahora mi saldo es 40.030 más mi nueva compra, son 52.000. Entonces, observen lo siguiente, que aquí lo que me cambia en sí son o columnas, que precisamente se refiere al método que estoy utilizando. Vamos a seguir con el movimiento del 12 de enero, que es de la orden número 2. Para la orden 2 me están pidiendo 8, pero observen algo, de estas 10, nada más saqué 3, entonces nada más tengo ya 7 a ese costo, y como me están pidiendo 8, yo no puedo sacar las 8 a un mismo costo. Entonces pongo esas 7 y tomo una de la siguiente compra, y entonces en este caso mi saldo sería de 5, y aquí volveré a repetir la orden 2. ¿Por qué? Porque se refiere a la misma salida, a la del 12 de enero, nada más que voy a sacar 7 a 4.000 y una a 4.010, porque ya no tengo de este precio para sacar completamente las 8, y entonces hago 2 salidas y entonces saco mi saldo utilizando el saldo anterior menos lo que anoté en el debe. Y hasta aquí llevo los movimientos del orden número 2.
Sigo con el 13 de enero, me dice que hay una devolución de la orden 2 y le damos entrada a una. Y aquí yo voy a ver entonces en esta devolución a cómo la saqué. Ojo, no sigue el método, sino más bien yo voy a identificar que es de esta. Y observen que como aquí tengo dos precios, voy a hacer o a devolver la que saqué al último. En este caso fue esta. Entonces voy a devolverla o reintegrarla a este costo, como si no hubiera salido. ¿Qué quiere decir? Que si me hubieran pedido únicamente las 7 que ocuparon, este movimiento no existiría. Entonces lo voy a volver a reintegrar a ese mismo costo, al almacén. Y entonces saco el saldo o nuevamente sumando el anterior, pero ahora sumando lo del debe. Y por último tengo el movimiento del día 14 de enero, que es de la orden número 3. Están pidiendo 4 productos. Aquí metí un error, eran 5 más 1 porque es entrada. Entonces ahora sí, de la orden 3 me están pidiendo 4 productos o 4 materiales. Y entonces tenía 6 de existencia menos 4 que le doy salida de la orden 3. Y ojo, ¿a qué costo unitario? De estos, aquí los voy a poner en un colorcito, ya no tengo ninguno porque ya prácticamente lo saqué, lo utilicé. Y entonces nada más me quedan, como quien dice, de este costo y de este otro. Entonces sería a este de 4030. Pero observen lo siguiente, que me están pidiendo 4. Entonces yo no puedo sacar 4 porque ya nada más me quedan, en este caso tengo 2, tengo 3 y tengo 3. Entonces en este caso pongo 3 de 4010. Y entonces en esta orden va a llevar otra complemento como lo hice en la orden 2. Otras, en este caso es una porque me están pidiendo 4, pero ahora de 3990. Ok, entonces voy a multiplicar los 3 por 4010 y los voy a poner en el haber. Y hago lo mismo con la otra pieza. Y saco nuevamente mi saldo. Observen que mi saldo se comporta un poquito diferente por el método que estamos utilizando, pero ojo, este sí lo puedo comprobar. Este método se puede comprobar tomando lo que me queda de existencia. Entonces quedamos que de este precio ya no tengo ninguno. De este precio de 4010 tampoco porque ya lo saqué aquí. Y nada, me quedan entonces 2 de 3990, que es mi existencia. Entonces pongo aquí mis dos piezas al costo unitario de 3990 y si hago la multiplicación me tiene que dar exactamente el saldo que me queda al final. Esta comprobación se puede hacer con el método PEPS y WEPS. Así es como se llevaría el control del grupo A y del grupo B. La diferencia entre el grupo A y el grupo B es que el grupo A llevo mi control en tarjetas de almacén, pero también voy a verificar continuamente que esta existencia esté físicamente en mi almacén. Los del grupo B voy a hacer también mi control en tarjetas, pero voy a hacer recuentos más esporádicos. Y los del grupo C, que en este caso, como recordemos, era el pegamento, clavos y esmaltes, pues en ocasiones ni siquiera se lleva ni el control en tarjetas. Espero les haya gustado este video. Muchas gracias por sus comentarios. Hasta la próxima.